Y vamos a ir a Génesis 39, versículo 21. Hace ya tres semanas que dejamos a José aparcado, pero quiero proseguir con esa historia porque hay muchas lecciones que como creyentes debemos aprender de este joven, ahora ya no tan joven, pero igualmente joven, que decidió seguir a Dios con todo el corazón. El título de esta mañana se titula Una perspectiva correcta. Una perspectiva correcta. Y vamos a leer el versículo 21. Muy bien, hemos leído este pasaje, Génesis 39, 21 al 40, 23. Y es un pasaje, por supuesto, que nos habla de lo que José, o lo que ocurre en la vida de José. Pero cuando tú coges la vida de José y la miras desde la perspectiva de hoy en día, te puedes dar cuenta de que Dios está obrando en su vida, en sus situaciones, circunstancias, de un modo maravilloso. Algo que llama la atención de José es su carácter, ¿de acuerdo? Cómo él, a pesar de todas las circunstancias, él sigue confiando en Dios. Ahora, ¿sabes por qué José es capaz de enfrentar cada circunstancia en victoria? ¿Sabes por qué José no se hunde en sus penurias? Y tiene razones para hacerlo. Porque sus ojos están puestos ¿en quién? En Dios. ¿Sabes qué? Dios nunca falla. Las personas te van a decepcionar. ¿Sabes por qué? Porque todos somos pecadores y vivimos en un mundo de pecado. Y si tú pones tus ojos en las personas, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu pastor, en tu hermano, en tu hermana, te van a fallar. Es inevitable, como tú vas a fallar. Y si tú pones tu esperanza en ellos, tarde o temprano te vas a ir para abajo. Pero cuando pones tu mirada en Cristo, vente conmigo a Jeremías 17, no lo tengo aquí, pero es algo que escuché esta semana y va paralelo a lo que ocurre en la vida de José. Jeremías 17. Jeremías 17. Versículo 5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Así es aquel que pone su esperanza en el hombre. Quizás tú te sientes seco, te sientes árido, como en medio del desierto. ¿Por qué es? Porque nuestra esperanza está puesta en el hombre. Pero fíjate brevemente, capítulo versículo 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Precioso versículo, porque no niega que haya sequía, no niega que hayan problemas, que hay dificultades, pero ¿qué dice? Que aquel que confía en Jehová, incluso cuando haya sequía, su corazón estará confiado en él y será un árbol frondoso. ¿Por qué? Porque es inevitable que las personas te fallen, es inevitable que te vengan los problemas, es inevitable que te traicionen, que se olviden 2 años de ti en la cárcel. Es inevitable. Pero aquel que tiene su corazón puesto en Jehová, dice que será como un árbol frondoso. Bueno, eso es, vamos, súper aplicado en nuestra vida. Porque todos tenemos dificultades. Y seguro que esta semana pasada has tenido problemas con alguna persona porque te ha faltado, te ha fallado.
Pero tú no pongas tu confianza en él o en ella. Pon tu confianza en Cristo. Y ahí tu corazón estará satisfecho. Y serás como ese árbol plantado. En fin, esto era paralelo a la predicación. Vamos a Génesis. Quería compartirlo con vosotros. Quiero decir que cada paso que damos nos aleja del origen o nos acerca al destino. Depende de la perspectiva que tengas. Cada paso que das te aleja del origen o te acerca al destino. Así que dejamos a José hace 3 semanas, ¿dónde? Huyendo de esta mujer tan maravillosa que era la esposa Potifar. ¿Verdad que sí? Que intenta acostarse con él y le tienta, y le tienta, y le tienta, hasta que José ya no puede más, está ya al punto donde él deja su ropa y sale seguramente desnudo de delante de esta mujer y la deja abandonada. Huye de la tentación. ¿Pero qué es lo que hace la mujer? Coge la ropa, se la pone encima y espera que su marido venga. Y le acusa falsamente. Potifar, principal, capitán de la guardia faraón, se pone furioso en contra de José. ¿Qué es lo que hace? Lo echa en la cárcel. Y aquí vemos a José de nuevo metido en otro problema, en otro berenjenal que él no ha buscado. ¿Pero qué he hecho yo para merecerme esto? ¿Qué es lo que he hecho yo? Y aquí está José en la cárcel. Pero esta acción de Potifar, donde él lo pone en la cárcel, puede parecer algo normal. Pero quiero que te des cuenta una cosa. A pesar de que dijimos que una mujer en el imperio Egipto, en Egipto, podía escapar de un matrimonio con el divorcio, y de que era común la relajación moral, el adulterio en el antiguo Egipto se consideraba un delito grave y se aplicaba a menudo la pena de muerte. Y si bien un marido podía divorciarse de su mujer o podía acusar a su mujer de adulterio y podía condenarla, para un esclavo intentar adulterar con la esposa de su amo, eso era pena de muerte. Pero Potifar decide echar a José en la cárcel. Esto es una obra de gracia por parte de Dios, porque Potifar tranquilamente podía haber condenado a la muerte, y era un siervo, así que no digas nada. Él tenía autoridad sobre José, pero echa a José en la cárcel. Así que ¿por qué no mandó ejecutar a José? ¿Por qué lo puso en la cárcel? ¿Por qué lo puso a cargo de los oficiales de Faraón más adelante? ¿Por qué preservó su vida? Fíjate el versículo 39:2 y el versículo 39:21. Mas Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José. Es posible que Potifar intuyese que no se le estaba diciendo toda la verdad. Es posible que Potifar tuviese en tanta consideración a José. Cuando él puso todo en la mano de José, dice que Potifar se pudo descuidar de todo. Dijimos que José tenía mano de santo, entre comillas. Porque todo lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Así que de algún modo podemos entrever que Potifar tenía un aprecio especial. Así que no lo condenó a muerte, sino que lo puso en la cárcel. Un castigo en tanto menor. Para José parecía que todo iba de mal en peor, ¿verdad? ¿Os imagináis en José? Qué bonita es la historia de José, pero qué complicado estos primeros 13 años en la vida de José. De los 17 hasta los 30 años. Cuando José es vendido injustamente. Cuando José es siervo, vendido por sus hermanos, comprado por Potifar, siervo, y ahora echado en la cárcel y más adelante olvidado 2 años. Parecía que todo iba de mal en peor. Y además, Dios lo permite.
Pero cuán importante es aprender de las palabras de Pablo cuando en Filipenses 4:11 él dice: he aprendido a contentarme con todo, cualquiera que sea mi situación. ¿Sabes por qué José pudo continuar adelante? Porque sus ojos estaban puestos en Cristo, en Dios. ¿Sabes por qué tú y yo podemos continuar adelante? Porque nuestros ojos pueden estar puestos en el mismo Dios de José. Y sin importar lo que Dios permite en nuestra vida, y Él nunca permite más de lo que podemos soportar, si nuestros ojos están puestos en Dios, aprendamos de José. Él los afrontó con coraje, con valor, con decisión, con esperanza, con devoción, con fidelidad, sin quejarse en contra de Dios, sino haciendo lo mejor que Él podía. Eso es lo que se detecta José en todo momento. Mas Jehová estaba con José. Así que en esta situación podemos empezar a ver dos enseñanzas. Número uno, las circunstancias adversas no eliminan a Dios de la ecuación. Y número dos, las circunstancias adversas no eliminan la necesidad de fidelidad. ¿De acuerdo? Y esto es algo que podemos llevarnos a casa. Que hay quienes predican que si uno va a la iglesia, si uno pone ofrenda a la iglesia, si uno tal, las cosas se van a ir perfectas. Ya no tendrás problemas. Dios va a fructificar tu casa. Dios va a bendecirte de tal modo que todo te irá bien. Que ya no habrá enfermedad. Y eso es mentira. De hecho, es que no hay lugar en la Biblia que diga eso. De hecho, es que no hay testimonio en la Biblia que enseñe eso. Fíjate en José, una persona. De hecho, es que juntamente con Daniel son las dos únicas personas humanas, dejando a Cristo de lado, él es 100% hombre, 100% Dios, pero dejándolo de lado, Daniel y José son los únicos a los cuales la Biblia no le pone ninguna pega, ningún pecado, no que fueran perfectos, pero tiene bien el no decir ninguna pega. ¿Y sabes qué? Los dos las pasaron canutas. ¿Tú te imaginas ser echado a un foso con leones? De tanto en tanto me salgo un vídeo por ahí de un león comiéndose una cebra, o un hipopótamo tocando a un león. Bueno, para así demás, estos tipo de la BBC, estos documentales que son drásticos, son crueles. La naturaleza es cruel. ¿Os imagináis ser echado al foso de los leones? Hace una lección preciosa para los niños, ¿verdad que sí? Aquí está Daniel orando y los leones al ladito, todos calladitos. Pero ¿os habéis pensado alguna vez lo que significa que te bajen a un foso lleno de leones? Es horrible, creo que sí, horrible. Pero fíjate, Daniel era perfecto ante los ojos de Dios. José era perfecto ante Dios. Y mira que lo llegó a pasar mal. Pero eso no quiere decir que Dios no esté obrando. Eso no quiere decir que Dios esté fuera de la ecuación. Y eso tampoco quiere decir que tengamos la capacidad o el privilegio de, ya, sí, pues ahora, toma. Que es lo que hacemos muchas veces. Cuando las cosas van mal, entonces tenemos la libertad, entre comillas, de hacer lo que nos haga en gana. Y no es así. Y no es lo que aprendemos en la vida de José. Así que es interesante, volver un poquito a la historia, es interesante notar que la cárcel estaba en la casa de Potifar. ¿De acuerdo? Y no es algo común, de acuerdo, en que la casa del egipcio tenga una cárcel, pero Potifar era el capitán de la guardia. Y por supuesto estaba a cargo, como vemos en la Biblia, de los prisioneros de Faraón. Así que Faraón tenía prisioneros, los ponía en la cárcel que había en la casa de Potifar. Las cárceles del Antiguo Egipto trabajaban en la rehabilitación para convertir a los delincuentes en personas éticas que se beneficiaran y pudieran adaptarse a la sociedad egipcia. Esa sociedad que santificaba la justicia al Ma'at, que era la diosa de la justicia.
Y los arqueólogos dicen que las cárceles no eran comunes en Egipto. De hecho es que los egipcios preferían tener un castigo rápido. Podía consistir en azotes, podía consistir en la mutilación o incluso en la pena de muerte. Pero las cárceles no eran lo más común posible. Pero en este caso vemos como José es echado en la cárcel o es puesto en la cárcel que había en la casa de Potifar. Pero si has leído atentamente el capítulo 40 te das cuenta que Potifar no lo echa en la cárcel y se olvida de él, sino que Potifar sigue todavía teniendo influencia directa en la vida de José, pues es Potifar el que pone al copero y al panadero en las manos de José. ¿Os acordáis del carcelero Filipos? Era responsable por los prisioneros, y cuando hay un terremoto y las puertas se abren, el carcelero, ¿qué es lo que va a hacer? Matarse. ¿Por qué? Porque él era responsable. Así que Faraón envía al copero panadero a la cárcel, y ¿qué es lo que hace Potifar? Era responsable. Pone a aquel que iba a actuar bien con ellos y los pone bajo el cuidado de este José. Pero lo que más me destaca de esta historia, por supuesto, es el carácter de José y su fidelidad a Dios. Todas las injusticias que él recibe, y él sigue fiel a Dios. Las circunstancias adversas no eliminan la necesidad de fidelidad. Ahora, no sabemos cuánto tiempo estuvo José en la casa de Potifar, pero la Biblia sí que dice que tenía por lo menos 17 años cuando fue vendido, y que tenía 30 cuando estuvo en la casa, se presentó ante Faraón. Así que fueron 13 años, de los cuales como mínimo 2 estuvo en la cárcel. ¿De acuerdo? Son 13 años, 13 largos años. Lo pasamos mal por un mes, pero no, pasamos mal un día y es como que todo va mal. El día se alarga a un mes y es como que es horrible. El mes pasa a 6 meses y vamos arrastrándonos por los suelos. Si es pasándolo mal un año, ya no te digo nada, depresión total. ¿Y si dura 13 años? ¿Os imagináis? ¿Imagináis lo que pasaría en nuestras vidas? ¿13 años de penurias? ¿13 años de injusticia? ¿13 años de venga, y venga, y venga, y parece que empieza a subir un poquito, y otra vez, y un poquito, y otra vez? Ese era José, 13 años. 13 años. Estamos en el año 2022. 23, perdón, 2023. ¿Te acuerdas lo que ocurrió en el 2010 en tu vida? 2010, estábamos acabando, estamos en Estados Unidos todavía. 2010. Son muchos años, son muchos días. Son muchos días de injusticia. Y José sigue fiel a Dios. Si José pudo, tú también puedes. Si José pudo vivir en victoria, tú también puedes. Porque el Dios de José es tu mismo Dios. Y esa nos debe llenar de gozo. ¿Sabes? José no es nada. Tenemos a la tendencia de mirar a José como alguien especial. Miras a Pablo. Pablo era alguien increíble. Pablo. Madre mía. Pero Pablo fue apaleado. Pablo fue apedreado. Pablo estuvo en naufragios. Pablo fue perseguido. Pablo sufrió hambre. Pablo sufrió con el evangelio. Y venga, y venga, y venga. Y Pablo seguía. Como las piedras de Duracell. Y duran, y duran, y duran. José, lo mismo. Elías, lo mismo. Grandes hombres de Dios que fueron grandes no porque hacían grandes cosas, sino porque su confianza era grande en Dios y Dios podía obrar grandemente a través de ellos. Y lo pasaron fatal, pero persistieron. Fíjate lo que dice el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 27. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era como tú y como yo. Pablo era como tú y como yo. José era como tú y como yo. Fíjate un poquito lo que dice José en el versículo 14 y 15. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. A José no le gustaba estar allí. Que me saques ya de aquí.
Lo que tengo es una injusticia. No disfruto estando aquí. No me gusta. Yo tendría que estar en casa de mi padre. Habla conmigo, Faraón, y mira, vea, justifica mi causa. Era un hombre como tú y como yo. Era un ser humano con sentimientos. Era un ser humano con tribulaciones. Era un ser humano inclinado también a decir, pero ¿por qué me pasa esto? No era un ser superior que era ajeno a sentimientos, ajeno a dificultades, ni mucho menos. Él se veía a sí mismo y decía, madre mía, ¿qué es esto? Pero él sigue adelante, sigue fiel. La actitud no le cambia. Su conducta hacia la aflicción no le cambia, sino que él sigue persistente. Yo no sé cómo estás tú en tu vida. Quizás estás cansado de la vida. Quizás has pensado ya en dejarlo todo, porque todo me va mal. Y dices, Dios, ¿qué veo de mí? Mi matrimonio es un desastre. Mi familia es un desastre. El trabajo ya no está. Mi cuerpo no aguanta. Y ya estás cansado. Ya quieres tirar la toalla. José estuvo 13 años de injusticia. Pero no ves ni un ápice de queja ante Dios. ¿Quiere cambiar su situación? 100%. Y aquí hay la prueba. Le pide a este hombre que se acuerde de él ante Faraón y que dé una palabra por él. Pero esa, su circunstancia, no hace que él se rebele contra Dios. Todo lo contrario. Él se afianza. Y aquí está Dios, obrando detrás, moviendo los hilos, para llegarle al punto, capítulo 41, donde él se presenta ante Faraón y toda su historia cambia. Y sí, nos gozamos en José, gloria a Dios por cómo lo obra, pero cuando somos nosotros es otra historia. Y llegamos a un momento difícil, al valle de sombra de muerte, y entonces es un gran problema. Y cuán importante es aprender del ejemplo que encontramos en José. Así que 13 años son suficientes para desmoralizar a alguien o para asentar y fortalecer nuestra fe en Dios. Así que nuestra perspectiva de las circunstancias temporales puede tergiversar nuestra percepción de la fidelidad de Dios. ¿Os acordáis de la frase al principio? Cada paso que damos nos aleja del origen o nos acerca al destino. José tenía la perspectiva correcta y cada día se estaba acercando más al destino. Y más que mirar al pasado, estaba mirando a lo que Dios podía hacer en su vida, descansando en aquel que siempre es fiel. Así que la pregunta que tengo para vosotros, ¿cómo reaccionas cuando las circunstancias no son lo que querrías que fueran? ¿De qué manera afectan las circunstancias tu percepción de la fidelidad de Dios en tu vida? Punto número 1, resumen de los eventos. Vamos a ver un poquito brevemente cómo se desarrolla el texto para poder captar realmente lo que podemos recibir para nuestra vida. José es puesto en la cárcel. Ahora mismo José ya no da cuentas directamente a Potifar, aunque él estaba todavía encima de él. Ahora les daba cuentas al jefe de la cárcel. ¿Y qué es lo que hace este jefe? Le da las llaves de la cárcel a José. Estas fueron las primeras vacaciones que este buen hombre tuvo en su vida. El jefe de la cárcel. José, aquel a quien Dios prosperaba en todo lo que hacía. Dice, onda, me ha tocado la lotería. Toma, José. Dice la Biblia claramente. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, que antes hacía el jefe de la cárcel, ¿quién lo hacía ahora? José. José interpreta los sueños. Si vamos adelante, capítulo 40 va acerca de este panadero y este copero
y José tiene una parte importante en ellos. Estos dos hombres delinquen, si es una palabra, creo que es una palabra, delinquen o delinquieron de algún modo ante Faraón, quien los puso en la cárcel a cargo de Potifar hasta que esta situación se aclarase. Ahora, no pienses en el panadero y en el copero como unos cualquiera, ¿de acuerdo? No eran dos personas y ya está. Eran personas importantes. Faraón mismo es el que los echa en la cárcel, lo cual quiere decir que tenían relación con Faraón. Ahora, tú no puedes ir a ver al rey de España, así como así, ¿verdad? De hecho, es que no te dejan entrar ni siquiera a la puerta principal. Tú no vas a ir a la reina de Inglaterra y vas a... No, perdón. Al rey de Inglaterra y vas a verlo cara a cara. Puedes pedir una audiencia, supongo, y no sé, ¿de acuerdo? Pero no entra en cualquiera. Ahora, aquel que trabaja para ella, o para él, perdón, sí que obviamente tiene un constante contacto con él. ¿Por qué? Porque trabaja para él. El copero panadero tenían un constante contacto con Faraón. Lo cual quiere decir que eran hombres de confianza. Lo cual quiere decir que eran hombres de responsabilidad. El copero, el panadero, o cocinero también podía ser, tenía la superintendencia de todo lo relacionado con el suministro y preparación de carnes para la mesa real. Y estos eran de gran rango, incluso podían ser familiares de Faraón, no eran cualquiera. Por supuesto, aquí podía haber alguien que podía echar un poquito de condimentos especiales para dar amargura a la comida y para eliminar a Faraón, que era algo que ocurría. ¿De acuerdo? Así que no puedes poner a cualquiera que te prepare la comida. De hecho, hablando de esto, cuando estuve haciendo la mili, estábamos viajando de Las Palmas de Gran Canaria, que es donde estaba yo, creo que era a Fuerteventura, una isla, un barco militar, un barco pequeño militar. Y nosotros somos infantería marina y el barco estaba tripulado por marineros. Claro, infantería marina y marineros no es que sean los mejores amigos, hay una rivalidad constante. Entonces hubo una pelea entre los marineros, entre un marinero y un infante de marina. ¿Y quién prepara la comida? Los marineros. ¿Y quién se la tiene que comer? Pues infantería marina. Y sabes, muchos no comieron esa comida. ¿Por qué? Vete a ver qué han echado aquí. ¿Sabes? Como que no había esa confianza. ¿De acuerdo? Hay mucha gente suelta por ahí. Así que muchos no comieron la sopa. Un poco lo mismo. ¿De acuerdo? Un poco lo mismo. El copero o el panadero tenían el privilegio de servir al rey, pero era mucha responsabilidad y mucha confianza. Pero algo hizo que Faraón lo echa. El copero lo mismo. El copero tenía el privilegio de servir el vino al rey y estaba a cargo de tantos otros, de cuidar las viñas, de proveer el vino al rey, de probarlo también para demostrar que no estaba envenenado. Era alguien importante. Y los dos son echados a la cárcel. Y Potifar, que no se olvida de la fidelidad o del desempeño de José, los pone a su cargo. José no era un preso y ya está. José tenía responsabilidades en la cárcel. Fíjate, es curioso porque si no lo lees claramente, uno piensa en José prisionero en la cárcel. Pero fíjate, el versículo 6, vino a ellos José por la mañana. Vino a ellos José por la mañana, quiere decir que podía ir a ellos. Él se movía por la cárcel, él era siervo en la cárcel, era prisionero y no puede salir, pero él servía, él hacía, él trabajaba. Y él estaba específicamente a cargo del panadero y del copero. Así que se acerca a ellos y ve que tienen sus rostros tan tristes, tan cambiados. ¿Qué os pasa? Y encontramos la interpretación de los sueños de estos dos hombres. El sueño del copero dice: yo soñaba que había una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa de mano de Faraón. Así que este es el sueño, y por supuesto es un sueño que todo el mundo entiende, ¿verdad? A ti te cuentas ese sueño y dices, sí, esto es esto, claramente. ¿Verdad que sí? No. Dios estaba con José, y José lo sabía. Así que tú dime el sueño, que Dios es el Dios de los sueños. Explícame el sueño. Así es el sueño, la interpretación
Los 3 sarmientos son 3 días, a cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Así que, bueno, pues no está mal, 3 días, qué bien. Quizás no le creyó, quizás sí, pero fueron 3 días que por lo menos tenía esperanza. Y el panadero, ha profetizado para bien, así que te voy a contar mi sueño también. ¿Y cuál es el sueño que tiene? Dice, también yo soñé que veía 3 canastillos, igual que las 3 vides, blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Así que querrá decir lo mismo. Pues son 3 días y yo, ¿verdad que sí, José? Y José dice, los 3 canastillos sí, ¿verdad? Son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Menudos 3 días que se llevó al hombre. ¿Será verdad? No será verdad. Qué padecimiento tan grande. Y vemos finalmente el desenlace del copero y del panadero. El tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y aquí acaba la historia de estos 2 hombres, uno para bien y otro para mal, pero ocurre como José dice que iba a ocurrir. Ahora, el desenlace de esta historia, último versículo, vemos que José es olvidado en la cárcel. Por 3 días, el panadero estuvo deshecho. Por 3 días, el copero estuvo esperanzado. ¿Qué me traerán estos 3 días? Finalmente se cumple el sueño. 3 días. Pero ahí le dice que 2 años José se quedó olvidado. 3 días tuvieron sentimientos. ¿Qué es lo que sintió José en esos 2 años? ¿Os imagináis la emoción de José al decir, esto va a ocurrir? Porque no tiene ninguna duda. Esto va a ocurrir. En 3 días, el copero irá al rey y le hablará de mí. En 3 días, Faraón os escuchará de mi situación. Y Faraón hará algo. Porque es injusto que esté aquí. Algo va a ocurrir. Podría ser que José tuviese esa esperanza. Oye, por favor, cuando vayas allí, acuérdate de mí, que estoy aquí y no me lo merezco. Habla ante Faraón de mí. Y esa esperanza que José podía albergar en su corazón, pasa un día, aquí es el 4.º día, y obviamente el cumpleaños ha pasado. José sabe que lo que ha hecho José se ha cumplido, el panadero ha muerto, el copero ha muerto, y había otras personas ahí. Seguramente se enteró también por voces. El carcelero, el jefe de la cárcel, seguramente supo lo que ocurrió. Seguramente escuchó lo que José dijo al panadero copero. Seguramente estaba al tanto de los sucesos. Pero pasa un día y todavía no sabe nada de Faraón. Pasa 2 días. No sabe nada. Pasa 3 días. Y ese deseo de que algo ocurra, poco a poco se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo. Hasta que al final entra la desesperanza. ¿No es así como tú y como yo actuaríamos? Yo creo que sí. Cuando no vemos que aquello que esperamos llega. Y quizás nos ponemos un límite, una fecha, y pasa la fecha y Dios no ha respondido. O no ha respondido como queremos que responda. ¿Sabes qué? Como veremos, lo voy a dejar aquí la semana que viene, la fe de José no cede, no cambia. No levanta el puño y dice, ya no aguanto más. Ya aquí se ha acabado. 13 años. Y aquí injustamente yo sigo obedeciéndote, haciendo lo correcto, ya no aguanto más. No. Dios no nos deja llegar al límite en el que no aguantemos. Dios no nos deja ser tentados más de lo que podemos soportar.
Porque juntamente con la tentación nos da la salida. ¿Sabes quién es esa salida? Porque no es qué. ¿Sabes quién es esa salida? Cristo. Cristo. Volvemos a Jeremías. Si tu fe y tu confianza están puestas en el hombre, en el copero del rey, olvídate, porque se va a olvidar de ti, te va a fallar. Pero aquel que confía en Jehová será bendito. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que cuando venga la sequedad, cuando venga la tribulación, cuando venga la falta, el olvidarse, su corazón está confiado en Dios. Te animo a que mires tu vida, tu situación, tus relaciones. Si tú estás viviendo en sequedad, si tú estás en un desierto, pon tus ojos en Cristo. Y allí encontrarás la fuerza necesaria para dar ese último paso antes de que la paz llegue, antes de que la salvación de Jehová, antes de que Él haya cumplido ese propósito en ti. Él nos pone en el fuego para purificarnos y para ayudarnos a seguir adelante. José estaba entrando cada día más cerca a ese destino glorioso que él tenía para él, ser el segundo de Egipto. Iba a tener a Potifar bajo él. ¿Os imagináis Potifar? Lo que tuvo que sentir. ¿Os imagináis la esposa de Potifar? Lo que tuvo que sentir al ver que José estaba por encima de su marido. Y él podía haber dicho tranquilamente, esta mujer me faltó al respeto, me acusó falsamente, esta mujer no merece vivir. Y Faraón lo hubiese apoyado a él. Podía haber ido tranquilamente, y él no lo hizo. Pero Dios estaba preparando a José para poder desarrollar su plan perfecto de salvación de su familia. Pero lo hizo porque José se mantuvo fiel incluso en momentos de dificultad, porque tuvo la perspectiva correcta, no mirando atrás, sino mirando hacia adelante. Padre, pido que te bendiga.